El protagonista de esta historia se llama Owen Crippa. Owen Crippa. Owen Crippa, un teniente de navío. Se está realizando, esto sería lo colateral, porque la historia es muy impactante. Se está realizando una campaña porque Owen Crippa es teniente de navío y participó obviamente de la guerra de Malvinas con su avión, piloteando su avión. Él después nos va a contar todo lo que vivió arriba de ese avión, lo que le tocó vivir en ese acontecimiento histórico de la Argentina, doloroso. Bueno, eso lo va a contar. Pero la historia del avión también tiene lo suyo. Ese avión, que obviamente participó y quedó sano, se salvó, pero se lleva algunos agujeros de balazos, que estuvo en el frente de batalla, lo compró un coleccionista. Bueno, compró, viste que juntan cosas, bueno, un avión que participó en la guerra de Malvinas, que tuvo una performance que ya la vamos a conocer, le llamó la atención, lo compró y lo llevó a una especie de museo. El avión desapareció, nadie más lo vio. Hasta que se enteraron que el avión estaba en un hangar en los Estados Unidos y que lo tenía un coleccionista. Comenzaron a ver y dice, bueno, hay que recuperarlo. Y para recuperarlo hay que juntar plata, porque se necesita plata. Bueno, esta es una historia muy contada rápidamente, pero lo que quiero yo es ilustrar con la sustancia de esto, porque arriba del avión viajaba una persona y esa persona es la protagonista de parte de nuestra historia. Owen, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. ¿Me escucha? Hola, ahí está. Perfecto. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. Ay. Medio como tildado a la línea. Se nos tildó la poca señal. Dirio. A ver. Lo mismo para... ¿Me escuchan ustedes? Sí, ahí lo escucho entrecortado, pero ahora sí lo escucho, Owen. Perfecto. Bueno, le pido que me cuente su performance. Perdón si utilizo este calificativo, pero lo que usted vivió en el frente de batalla para ilustrarnos, primero, quién es usted, el valor de su persona, y segundo, para contarnos dónde estuvo ese avión y por qué tiene ese valor. Cuéntenos. Bueno, yo soy un santafesino, en este momento estoy viviendo en Sunchales. Esta zona es la tierra de mis antepasados, ¿no es cierto? Nací, me crié acá en el campo y estudié mi carrera secundaria en Santa Fe y después entré a la Escuela Naval, me recibí de oficial de la Armada en la Escuela Naval Militar y después ingresé a la Escuela de Aviación Naval en Punta Indio. Me recibí como aviador naval y a lo largo de mi carrera me perfeccioné como piloto de combate. Cuando se inicia la guerra de Malvinas, yo había llegado recientemente de pase a la tercera escuadrilla aeronaval de ataque, volando los aviones A4. Me enteré de la guerra por radio, como se enteró la gran cantidad del pueblo argentino, porque fue un secreto que se mantuvo hasta último momento. En ese momento sentí una gran alegría, saltaba, me acuerdo, pero una gran tristeza porque mis compañeros estaban en el frente y yo no podía operar todavía los aviones A4, así que pedí que me enviaran de pase a la primera escuadrilla con los Aermacchi, que ahí estamos viendo la foto. Sí. A esos aviones los había estado volando el año anterior y yo estaba perfectamente adiestrado. El primer pedido que hago me dicen que no me necesitan, porque hasta ese momento se suponía que no iba a haber una guerra. El segundo pedido que hago para que me transfieran a esa escuadrilla, me dicen que cuando me necesiten me iban a llamar, y finalmente me presenté personalmente, representando a 3 pilotos más que estaban en mi situación, y ahí el comandante de fuerza nos permitió ser transferido a esa escuadrilla. La escuadrilla del único lugar donde podía operar para llegar hasta la flota inglesa era desde Puerto Argentino, porque estos aviones son aviones de entrenamiento, de ataque ligero, y no tienen capacidad de reabastecimiento en vuelo. En consecuencia, no podíamos siquiera llegar a las Malvinas y regresar al continente. Así que fue la única escuadrilla de reactores que operó desde Puerto Argentino propiamente dicho.
Y Owen ahí le tocó, supongo yo, no sé si habrá sido su bautismo de fuego, supongo que sí, porque no registramos otra guerra anterior, y le tocó ir al frente. ¿Y cuál fue la primera experiencia como piloto ya en la guerra? Mira, el grupo mío era un grupo muy pequeño, éramos 4 pilotos, de los cuales uno no estaba en condiciones de volar, es decir, que éramos 3 pilotos que podíamos volar estos aviones y 6 mecánicos. Éramos 10 personas nada más que teníamos que hacer todo. Después del bombardeo del 1 de mayo, que destruyen el hangar donde estábamos alojados, nos tuvimos que ir a la cabecera, 26 sobre el mar, que fue el sector que más ataque recibió del enemigo, porque recibíamos ataque desde los buques y desde los aviones. Ahí estábamos a la intemperie, en cuevas, los aviones a la intemperie, sin energía eléctrica y con muchas limitaciones logísticas, claro, porque teníamos que cumplir todas las misiones, desde las guardias de seguridad hasta preparar los aviones, repararlos donde participábamos todos, ¿te imaginas? Hasta cumplir las misiones, que la mayoría fueron, excepto 3 operaciones de combate, la mayoría fueron misiones de observación. ¿Y cuándo fue que le tocó disparar y cuándo le dispararon? Mira, el 20 de mayo, dos de nuestros aviones regresaban de una de estas misiones y fueron atacados por los Harrier. Uno se despista y me quedé con el piloto que no volaba y 3 mecánicos más. El avión había quedado fuera de pista, a la intemperie, y nos quedamos hasta las 12 de la noche, aproximadamente hasta medianoche, trabajando, alumbrados con linterna, improvisados, con llovinas, viento, me acuerdo, hasta poder cambiarle un neumático. Cuando llego al refugio, me avisan que el teniente Esteban del Ejército había informado, lo había mandado Seineldin unos días antes. Seineldin había venido a tomar mate a nuestra cueva y nos comentó que lo mandaba él y al teniente Reyes como observadores, como vigías, digamos, de esa posición en la bahía de San Carlos. Avisa a Esteban que estaban entrando buques ingleses, así que recibimos la orden, los pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea, de ir inmediatamente, ni bien amaneciese, a verificar si era una maniobra de distracción de los ingleses o era el ataque efectivo. A la mañana temprano, yo le digo a uno de mis compañeros, el teniente Talarico, que él iba a ser el que me acompañara en esa misión, porque era el que tenía más experiencia. Yo consideraba que era una misión muy complicada, riesgosa, y cuando llegamos a cabecera, uno de los aviones tenía todavía el problema de su cubierta, estaba desinflado. No se podía inflar porque no teníamos compresor. Y bueno, dieron la orden de que saliera el único avión que estaba disponible. Yo era el que tenía más jerarquía, si bien por puntaje, no por jerarquía, porque mi compañero tenía la misma jerarquía que yo, pero decido salir yo. Y para que vos entiendas, para que tu audiencia entienda, la mínima unidad de combate son 2 aviones. No está previsto en la norma que salga un solo avión. Así que habíamos previsto una aproximación directa hacia la bahía. Ni bien despego me dan fuego libre. Fuego libre significa que le puedo tirar a todo lo que se mueve delante mío. A pocos kilómetros veo combate, veo un helicóptero incendiándose y otro helicóptero girando hacia las alturas Rivadavia. Ahí considero que es propia tropa, no le tiro. Con sorpresa observo cuando voy pasando sobre ellos que empiezan a tirarme, porque me habían confundido con un Harrier que los estaba atacando. Es algo lógico de la guerra, ¿no es cierto? Ahí veo un hombre que corre por el terreno con una bandera blanca, que después me entero que era el suboficial de Marchi, que le grita a su propia gente, no tiene, que es un avión argentino. Y así sigo hacia el valle del río San Carlos, que es el que entra a la bahía, pensando que por ese valle yo iba a estar cubierto para caerles de sorpresa. Había niebla, por eso giro hacia el norte para salir a mar abierto.
también yo suponía que en mar abierto me iba a encontrar con la flota dando apoyo a una operación que se supone de gran magnitud a pocos kilómetros, y no encuentro nada. Me sorprende. Ahí el día era bucólico, era hermoso, era calmo. Voy volando con 200 metros sobre el terreno, sobre el mar, y comienzo a entrar al estrecho San Carlos. A poco de volar, después de pasar Bahía Sucia, sobre la margen derecha mía del estrecho, yo en ese momento estaba volando de norte a sur, observo 2 destructores ingleses a pocos kilómetros, porque ahí el estrecho es muy angosto, tiene 4 o 5 kilómetros no más, así que yo los veía perfectamente. Sigo volando hacia la boca de la bahía, veo otro destructor inglés que está navegando lentamente, y a la entrada de la bahía un helicóptero haciendo lo que yo supuse en ese momento de DAT, detección aérea temprana. Claro. Y que no fue así. Me enteré después que él estaba haciendo de blanco fijo, John Hopkins, el piloto inglés. Y ahí me preparo para atacarlo. Cuando me aparto de la costa para atacarlo, veo a mi izquierda la boca de la bahía y veo una gran cantidad de buques, helicópteros y lanchones de desembarco. Y ahí decido atacar al primer buque. Yo hago una maniobra muy violenta. Imagínense que estoy volando a 500, 600 kilómetros por hora. La distancia de tiro al helicóptero serían unos 300 metros, así que cuando yo decido ese giro paso a no más de 4 o 5 metros de él. Yo observo el gesto del piloto y pienso, les digo con sinceridad, pensé, Dios quiso que no sea tu día. Claro. Y me centro en el buque, porque yo sabía que no lo iba a hundir, pero sí sabía que lo podía dejar sin servicio. Así que una vez que acomodo mi avión después de esa maniobra muy violenta, porque tengo que poner el avión. A ver, justo. A ver si podemos retomar. La mejor parte. Justo Vamos a poner el avión en posición de, Claro, poner en el posición avión de ataque, ¿no? En posición de ataque, y ahí justo tengo... A ver ahora, sí. A ver. Ay, qué lástima, che. No me digas, justo que está el avión ahí. En posición Para atacar el buque. Para atacar el buque, ¿no? Bueno, Y dejarlo sin servicio. ¿será esto para ponerle suspenso a la historia? Debe esto? ser, sí. ¿Cómo ahora hace Mateo, viste que recuperamos la señal y... Bueno, a ver, ahora sí, Owen. Ahora sí. Hola, Sí, quedamos en que pone el avión en su sitio, digamos. En posición. Sí, ustedes habrán escuchado decir que los pilotos argentinos éramos kamikazes, Sí, éramos suicidas, porque pasábamos por arriba, recibíamos todos los disparos del enemigo, pasábamos por arriba de ellos. Era la única forma que sabíamos que nuestras bombas, nuestros cañones y nuestros cohetes, que era armamento convencional, podía pegarle a ellos. Claro. Porque se imaginan, yo no puedo tirar una bomba si no es a una determinada distancia, con una determinada velocidad y con una determinada altura para que vaya a pegar a un buque que tiene 30 metros por 100 metros. Claro. ¿Entiendes? Sí o sí. ¿Y qué pasó con ese buque cuando usted lo acomoda el avión? Bueno, ahí lo primero que hago es tirarle a una posición de artillería. Yo veía que soldados ingleses iban a cubrirla para tirarme. Veo los impactos, veo que caen 3 personas, que gracias a Dios no muere ninguna, quedaron heridos, uno perdió un ojo, el otro, pero ninguno murió. Y después que le tiro al cañón y después le tiro a todo lo que sea arboladura, antenas de radar, de radio y al puente de comando, porque digo, destruyendo eso, dejo al buque fuera de servicio. Y lo último que lancé fueron mis 8 cohetes Sunis de 5 pulgadas, y ya ahí levanto mi avión, levanto mi nariz porque me chocaba sus antenas. Y me encuentro delante mío todo ese mare magnum que les comentaba recién, buques, helicópteros. Y ahí pensé que si giraba para escapar por donde yo había entrado, me iban a hacer como tiro a la paloma. Claro. Entonces se me ocurrió plancharme, pegarme a unos 10 metros sobre el mar y ir escapando entre ellos, porque digo, si me tiran, corren el riesgo de disparar. ¿Se van a pegar entre ellos? Para de sí pegarse mismos. entre ellos.
Y así voy escapando. Yo sabía que la última parte, ni bien superara el último buque, me iban a tirar con todo. Por eso ya cuando iba saliendo por la zona del frigorífico para saltar hacia la bahía de Ruiz Puente, con una mano puse acelerador a 90%, con una mano agarraba mi anillo del asiento eyector, porque si me impactaban a esa altura yo no iba a tener muchas opciones. Y fui escapando hasta que veo que de un buque de transporte a mi izquierda me lanzan un misil. Hago la maniobra de desenganche del misil, gracias a Dios el misil pasa a unos 25 metros, vuelvo a poner potencia y ahí ya comienzo a ascender este istmo, esta superficie de tierra, y ahí sí, yo... Ya. Ahí justo en el momento. La conectividad. Dios mío. Bueno, a ver si lo podemos enganchar. Ahora ya estaba escapando, hay que ver si... Por suerte salió ileso. Si se cruzó por otro lado, sí, lo que me apunta Dante. Ahí estamos, bueno, a ver. Ahí te escucho. Es para darle un poco de emoción. Exactamente. Bueno, logra escapar en esa. Logra zafar ahí. Para darle suspenso. Sí, ahí yo me acuerdo cuando iba ascendiendo esa parte de la tierra, debajo mío estaban todos los impactos de los cañonazos que me tiraban. Yo siempre recuerdo que me parecía que eran esos guisos pesados que hacen blu, blu, blu. Y ahí salto hacia la bahía de Ruiz Puente. Cuando llego a la bahía de Ruiz Puente, para desagradable sorpresa, me encuentro que hay otro buque inglés que resultó de ser la Arden, que compañeros míos la hunden después de mi ataque. Y ahí sigo escapando en zigzag. Gracias a Dios, el buque ese no me vio, pero yo no sabía en ese momento si me había visto o no. Claro. Y ahí cuando recupero un poco, no sé si recupero la calma, porque nunca perdí la calma. Pero cuando empiezo a recapacitar, digo, si vuelvo a Puerto Argentino y digo hay muchos buques, me iban a decir, está bien, Owen, 4 o 5, porque si me decían a mí que en ese lugar reducido había más de 4 o 5 buques, yo no lo hubiese creído. Así que regreso, me posiciono en una altura que se llama entre Cerro Montevideo y Corral del Zaino, y desde ahí yo veía perfectamente toda la bahía y dibujé en mi anotador de rodilla los buques. Hice un croquis de la bahía y posicioné 12 buques en ese lugar. Quiere decir que con los 4 que estaban en el estrecho eran 16 buques los que estaban abocados a esa operación, ¿no? No cabía duda que era el desembarco que estábamos temiendo. Y con esa información volví a Puerto Argentino. Y lo que vos decías, Lagarto, el avión todo agujereado. Sí. Yo llegué, aterricé con la adrenalina a 10 millones. Sí, claro, me imagino. Corté motor y el avión seguía rodando y yo ya bajé a las corridas. Una de mis alas casi le pega a uno de mis pilotos pidiendo que me vuelvan a cargar munición para salir. ¿Para salir? Claro. Y mis mecánicos empiezan a revisar el avión, a ver y no tenía ni un raspón. No. No. El 115 no tiene ni un raspón. Y participó de 2 operaciones. ¡Qué bárbaro! Increíble. Ahora, ¿qué se dibujó usted en la rodilla, en el pantalón? ¿Por qué dice anotador de rodilla? ¿En el pantalón? No. El anotador de rodilla es una superficie plana que se engancha con un tensor a la pierna de los pilotos de combate, porque no tenemos mucho espacio. Ahí hay una linterna que está incorporada al mismo dispositivo, papel y lapicera. Y con eso uno va anotando las cosas que observa o las fallas que puede tener el avión que hay que hacer corregir cuando uno regrese. Ahí lo hice ese dibujo, ni bien aterricé, no me dejaron despegar nuevamente porque decidieron enviar aviones de mayor capacidad de fuego, me cargaron en una camioneta y yo llegué al comando y a dar mi informe, ¿no es cierto? Sí. Y con ese dibujo, en un papel, hago más grande ese dibujo
y explico cómo estaba la situación. Y a partir de ahí se empiezan a alargar las misiones desde el continente, Claro. con los aviones de mayor peso de la Armada y de la Fuerza Aérea, en un combate que fue terrorífico. Ese día la tierra a kilómetros temblaba, ¿no es cierto? Lo increíble es que guardaron ese dibujo y hace unos años atrás ese original me lo entregan en una charla que yo doy en Buenos Aires, quien lo había guardado, y hoy está en el Museo de Aviación Naval. No es una obra de arte, les aclaro. Sí, no, bueno, fue un testimonio tremendo. Sí, fue muy importante. Teniente, ¿y qué fue de la suerte de los compañeros que fueron con usted a Puerto Argentino en aquel momento? Bueno, 2 pilotos murieron en operaciones. El mismo señor Ricky Strange, que me lanza el misil, que yo gracias a Dios logro esquivar, claro, es el que después, cuando nuestro... Ay, se nos trabó. ¿Acaba de ser el escrito? Mientras lo restablecemos. Este es el croquis que había dibujado en la rodilla. Con los 12 buques, mira, cada puntito debe representar un buque. Y el teniente Miguel. Ahí está. Ahí está. Bueno, Owen, y no volvió, perdón. Yo pensé que había vuelto. Bueno, no, le quería preguntar cómo nace la historia del avión. Cómo se genera este avión. Lo compró, como yo les decía, un coleccionista. Un coleccionista. Claro, pues tiene esa historia, una historia tremenda. Bueno, Owen, bueno, ahí estamos. Cuéntenos cómo empieza la historia del avión, porque lo rematan, lo venden, ¿cómo es que desaparece de la Argentina? De las islas. En el año 1999, la Armada no tenía presupuesto para comprar repuestos para los aviones Siquín. Entonces, un vendedor de armas, de elementos de insumos para combate, ofrece entregar estos repuestos a cambio de 3 de nuestros aviones que habían estado en Malvinas, y así se llevaron estos aviones a Estados Unidos, ¿no es cierto? Como vos mostrabas recién las fotos, están en un galpón, en un hangar, donde se utilizaron para vender partes a otros países que estaban usando estos aviones. Nosotros no los podíamos usar más porque Estados Unidos, Inglaterra nos bloqueó y nos sigue bloqueando los repuestos. Hace unos 5 o 6 años atrás me habla un matrimonio de Estados Unidos, me dice, mire, su avión está en el hangar donde nosotros tenemos nuestro avión, el dueño lo vende. Y ahí comenzamos las negociaciones, que fueron muy largas y que siguen siendo largas, porque te imaginas, en este momento yo tengo que armar toda la logística para sacar esos aviones de ese hangar, cargarlos en un contenedor y reunir los fondos para cubrir todos estos gastos, ¿no es cierto? Claro. Que no son muchos. Yo creo que con $50.000 lo tenemos al avión de vuelta al país, pero que para mí son claro. Bueno, significativos. Está Owen montada esta campaña para poder rescatar el avión, traerlo a la Argentina, acondicionarlo y seguramente exhibirlo, ponerlo como parte de la historia, ¿no? Estábamos viendo el croquis recién, hecho sobre la rodilla, y la verdad que eso también es parte de la historia, porque supongo yo, de acuerdo a su relato, que en base a esos datos se diagramó el ataque argentino a esos buques. Claro. Absolutamente, absolutamente. Teniente, la gestión para traer el avión desde Texas, creo que ahí está, ¿no? ¿Es por vía diplomática o se hace de una manera más personal? No, es absolutamente personal. No tengo ningún tipo de apoyo de ningún organismo oficial, absolutamente. Esto hace que todos los trámites sean muy pesados, muy difíciles. El Aeroclub Sunchales se ofreció como comprador porque necesitaba una institución sin fines de lucro. Perdón. Y bueno, en este momento, ya esta semana está yendo gente que hay que contratar en Estados Unidos para retirar el avión, embalarlo, cargarlo en un contenedor y ver
ver cómo vamos con la recaudación de fondos, Claro. ¿no es cierto? Bueno, Owen, aquí nosotros hemos puesto Bien. en el pie de pantalla, seguramente usted lo está viendo allí, o no sé, el alias de una cuenta bancaria para todos aquellos que quieran colaborar. Yo creo que la cifra no es una cifra grande, para el común de la gente lo es, pero yo me imagino que el Estado tiene que estar comprometido. Algún Estado, cualquier estamento del Estado nacional, municipio, gobierno, nación, debieran estar entendiendo en este tema, porque es un tema que forma parte de nuestra historia. Después vendrán las discusiones, y están las discusiones, pero esto forma parte de la historia, no se puede negar porque eso existió, fue así, está ahí. Y me parece que Ministerio todo, de Defensa, la verdad. claro, todo lo que podamos rescatar de eso me parece realmente muy valioso, muy interesante. Owen, mire, le manda saludo a un compañero suyo que se acredita como Norberto. O Noberto. Bueno, dice, le manda un abrazo muy grande. Gracias, gracias. Bueno, le agradezco la gentileza de habernos atendido. Bueno, una historia maravillosa. No, al contrario. El que tengo que agradecer soy yo, porque para mí ustedes son una herramienta fundamental para llegar a una... A mí me interesa que sean muchísimos los argentinos que con una pequeña cifra puedan colaborar para que esto sea posible. Bien. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, un abrazo grande. Un abrazo Gracias, grande. gracias. Bueno, una historia tremenda, hermosa, fuertísima. Impactante. Tiene mucho más condimento, lo que pasa es que estamos condicionados Sí, por con los los tiempos tiempos. y por los horarios, pero una historia Apasionante. apasionante. Además, recuerda minuto por minuto, lugar, todo. Bueno, no es para olvidarse en el No, lugar que estuvo él. imagínate. Bueno,